Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. Gracias por haberse sumado a este webinar que ha sido organizado por Sonda Autodesk BAT. La idea de esta presentación es poder revisar toda la colaboración y la posibilidad de trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar mediante las plataformas de AutoCAD, que hoy en día incluyen versiones web, versiones móviles también. Por lo tanto, en esta presentación vamos a estar abordando este tema que tiene que ver con este ecosistema de soluciones que hoy en día se ha convertido la plataforma de AutoCAD. Así que vamos a iniciar con la presentación. Comentarles antes de iniciar que esta presentación está siendo grabada y se va a disponibilizar una vez finalizada esta presentación en el canal de YouTube de Sonda Autodesk BAT. Así que si alguno de ustedes tiene que desconectarse o quiere después revisar la grabación o compartirla con otras personas, vamos a estar subiendo este video al canal de YouTube de Sonda. Ya les acabo de dejar también a través del chat el canal de YouTube para que lo puedan tener también y no se pierdan nada de las cosas que estaremos haciendo. Por lo tanto, para este webinar del día de hoy vamos a estar revisando este ecosistema de AutoCAD. Como comentaba recién, AutoCAD hoy en día no es solamente la plataforma de escritorio que hemos conocido por el largo de los años, sino que hoy en día es un ecosistema de soluciones, de plataformas que se integran y dentro de las cuales viene esta versión web que vamos a explorar hoy y también la versión móvil. Además, dentro de esta presentación quisimos incluir también algunas novedades de la última versión de AutoCAD, que es la versión 2025. Por lo tanto, es parte de lo que vamos a estar revisando en esta presentación de hoy. Primero, comentarles que Autodesk tiene presencia en tres grandes industrias. Por una parte tenemos la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, por otra parte la industria de media y entretenimiento y por otra parte de productos de diseño y manufactura. Por lo tanto, en estas tres grandes áreas, Autodesk tiene soluciones, herramientas para poder apoyar y acompañar nuestros proyectos de mejor manera. En el área de arquitectura, ingeniería y construcción existe un paquete de soluciones, que es lo que conocemos como la AS Collection o la colección AS, en donde ustedes van a encontrar una serie de productos diferentes para poder hacer distintas labores dentro de un proyecto de esta área. Así que esto más que nada como introducción para quienes no lo tienen tan presente, el tema de que Autodesk tiene entonces distintas herramientas. Dentro de todas estas herramientas es donde aparece este AutoCAD y donde, como comentaba recién, AutoCAD hoy en día también se transforma en un ecosistema propio. Por lo tanto, me imagino que muchos de ustedes los que están acá es justamente porque son usuarios de AutoCAD y les interesó este ecosistema de plataformas que se integran a la versión de AutoCAD. Por lo tanto, partiríamos comentando un poco qué es AutoCAD, para qué sirve, si es que alguno de ustedes no lo conoce o no lo ha usado demasiado. AutoCAD es una plataforma que es bastante versátil y esta versatilidad radica principalmente en que AutoCAD es una herramienta que nos va a permitir representar proyectos mediante trazos, mediante líneas de cualquier tipo de industria. Por lo tanto, acá cualquier diseñador de cualquier área, sea arquitectura, sea ingeniería, sea construcción u otras áreas en paralelo, puede usar AutoCAD ya que no va a tener ninguna limitancia con respecto a las herramientas. AutoCAD es un software de diseño, por lo tanto cualquier persona que trabaje diseñando objetos de cualquier tipo lo podría llegar a usar. Por lo tanto, eso es lo que se le ha conocido a lo largo de los años. AutoCAD es un software que ya tiene más de 40 años en el mercado, por lo tanto entenderán que ha tenido una serie de versiones, ha tenido una serie de actualizaciones. Justamente al final de esta presentación vamos a revisar las actualizaciones de la última versión, pero también hoy en día hablamos del ecosistema de plataformas de AutoCAD. Y esto radica ya que hoy en día cuando uno de ustedes adquiere AutoCAD, la versión completa, que hoy en día conocemos como este AutoCAD, que incluye conjunto de herramientas especializadas, va a incluir también varias herramientas, varias versiones de AutoCAD. Y ahí es donde radica la importancia de lo que les queremos mostrar hoy en día, porque cuando ustedes adquieren, ya sea la colección AS que comentaba recién, o ya sea la versión completa AutoCAD Full, van a estar comprando no solamente el AutoCAD tradicional, que es el que incluye
todas las herramientas que hemos conocido siempre, sino que además van a estar adquiriendo otras 6 versiones de AutoCAD. Un AutoCAD Arquitectura, un AutoCAD Electrical, un AutoCAD MEP, un AutoCAD Mechanical, entre otros. Y estos son software que se instalan completamente aparte, de manera independiente. Eso significa que al comprar AutoCAD Full o la AS Collection, yo tengo 7 versiones de AutoCAD para instalar. Podría instalarlas todas, podría instalar una, podría instalar la que yo quiera. Ya funcionan completamente en paralelo. Y también, si alguno de ustedes solo tiene instalada la versión tradicional de AutoCAD, podría explorar también estas otras versiones. Ahora, la presentación de hoy nos vamos a enfocar principalmente en lo que es AutoCAD Web y en lo que es AutoCAD Móvil, que también viene incluido en todo este paquete. Por lo tanto, la idea de la presentación justamente es eso, es un poco abrir también la percepción que tenemos sobre AutoCAD tradicionalmente y entender que AutoCAD hoy en día, como mencionaba anteriormente, es un paquete en sí mismo de soluciones, es un conjunto de herramientas. Por lo tanto, vamos a tener las 7 versiones de AutoCAD, el tradicional y estas 6 versiones especializadas, y dentro de este paquete también vamos a incorporar este AutoCAD Web y este AutoCAD Móvil. Entonces, la idea de la presentación es explorar aquellas dos plataformas. Como comentaba recién, el objetivo de Autodesk con esto es que ustedes como diseñadores o como arquitectos o como ingenieros tengan la posibilidad de poder trabajar en todo momento y en todo lugar. Ese es el objetivo. Entonces, ya no vamos a estar amarrados a trabajar en un computador de escritorio o en un computador de grandes requerimientos, sino que vamos a tener también la posibilidad, si estamos, por ejemplo, fuera de la oficina, poder trabajar desde una tablet, poder trabajar desde un teléfono o poder trabajar desde quizás otro computador donde no tengo el AutoCAD instalado, que también es una posibilidad que nos entrega la versión web de AutoCAD. La versión web lo vamos a empezar a explorar desde ya. Una de sus principales características es que no se instala, o sea, yo accedo a ella directamente desde una página web. Entonces es una versión de AutoCAD que no tengo que instalar en el computador y por ende tampoco me va a requerir grandes requisitos técnicos desde mi computador. Por lo tanto, lo único que voy a necesitar es tener conexión a Internet. Entonces, eso, como decía recién, abre grandes posibilidades con respecto a esta variación de alternativas de cómo accedo a la herramienta. Hasta hace muy poco tiempo, la única opción de usar AutoCAD era instalándolo en un computador, que ese computador tuviera los requisitos técnicos para poder ejecutarlo y trabajar directamente. Hoy en día, como decía, lo podemos hacer desde un teléfono, desde una tablet o desde un computador que no tenga el software instalado. Entonces, eso nos abre un abanico de opciones mucho más amplio de lo que se podía hacer antes. Entonces, para presentarles ya de plano lo que es AutoCAD Web, comentar que es una plataforma de diseño entonces que va a tener muchas de las herramientas que tiene el AutoCAD tradicional, el AutoCAD de escritorio que hemos conocido siempre, y que nos va a permitir distintas cosas. Una, como mencionaba recién, poder actualizar los diseños desde cualquier lugar. Con AutoCAD Web no solamente los vamos a poder visualizar, eso es algo importante, sino que también los vamos a poder editar. O sea, AutoCAD Web es una plataforma que permite editar, permite diseñar. O sea, no es un visor, ¿ya? También permite editar. Vamos a poder acceder con rapidez a estos documentos porque obviamente vamos a poder simplemente ingresar a la página web, abrir el archivo y listo, sin tener que instalar nada, sin tener que pasar por ningún otro tipo de instalación. Y lo que nos permite también, la versión móvil principalmente, es poder hacer modificaciones sin conexión. O sea, si yo sincronicé el archivo, por ejemplo, en la oficina, cuando tenía internet, después me voy a la obra o me voy fuera de la oficina y no tengo acceso a internet, voy a poder editar ese archivo en el teléfono o en la tablet y luego esas modificaciones se sincronizan cuando vuelvo a tener internet. Entonces no es que cuando estoy fuera de la oficina no puedo usar la aplicación, sino que la voy a poder usar, voy a poder actualizar los diseños y cuando vuelva a la oficina o cuando vuelva a un lugar con internet, esos diseños se van a vincular y se van a sincronizar con la plataforma. Entonces, hoy en día AutoCAD Web es una plataforma, como decía, que nos va a permitir esta posibilidad. Ahora también hay que entender que al ser una versión web, es una versión un poco más simplificada de la versión de escritorio. Si comparamos la versión de escritorio con la versión web, no vamos a tener todas las herramientas, sí vamos a tener las herramientas indispensables, las herramientas esenciales, pero obviamente cosas muy complejas o cosas muy em, que requieran mucho más trabajo no se van a poder hacer. Ahí lo vamos a ir viendo
en la práctica qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Ahora, otra de las cosas importantes es que es una solución basada en la nube, ¿ya? Esta condición de ser una solución basada en la nube también trae un montón de beneficios porque todo lo que estemos modificando, todo lo que estemos editando de nuestro proyecto se va a estar vinculando inmediatamente en la nube. Eso significa que cualquier modificación, cualquier actualización de un plano ya va a estar quedando en la nube, lo que significa que si estamos colaborando con otras personas o estamos en un equipo de trabajo y yo necesito que ese equipo de trabajo esté accediendo a la información más actualizada en tiempo real, lo van a poder hacer. No se lo puede tener que enviar por correo o vamos a empezar a generar versiones locales, sino que todo va a quedar en la nube, en un único lugar. Por lo tanto, si es que después quiero compartir este plano, cuando lo comparta, la persona va a recibir siempre la última versión y no va a estar generando versiones intermedias que también hacen que el trabajo empiece a perder un poco la calidad y se empiece a desordenar también un poco la gestión de los archivos. Entonces, como comentaba recién, van a ser tres pilares esenciales. Uno es poder trabajar directamente desde la página web sin tener que instalar nada, poder acceder con mayor rapidez también a los archivos. Esto también tiene que ver con que AutoCAD Web tiene su propia nube, o sea, nosotros vamos a poder cargar archivos en la nube de AutoCAD Web, pero también vamos a poder conectarlo con nubes de otras empresas, de otros proveedores, por ejemplo, Autodesk Drive, por ejemplo, Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive y otras empresas de servicios en la nube. Esto significa que si yo me conecto, por ejemplo, con el OneDrive de mi empresa, voy a poder alojar los archivos de AutoCAD en el OneDrive y así poder abrirlos directamente desde ahí, sin tener que descargarlo del OneDrive y cargarlo en el AutoCAD, sino que yo conecto AutoCAD Web con la nube de OneDrive, Google Drive, Autodesk Docs, la nube que ustedes utilicen. Van a poder conectar sus archivos con la nube de AutoCAD Web y van a poder usar los archivos sin tener que descargarlos y generar copias locales, que es un poco lo que comentaba recién. Entonces, ahora ya entrando de lleno a las características, lo primero que vamos a revisar entonces es que la principal característica de AutoCAD Web es que funciona a través de una página, no se instala. Por lo tanto, cualquiera de ustedes que tenga suscripción de AutoCAD activa, simplemente se va a loguear en esta página que acabo de enviar a través del chat, es web.autocad.com. Lo pueden ver también acá arriba en esta imagen que les estoy mostrando. Y como pueden ver, yo directamente accedo a cualquier navegador web. En este caso, el ejemplo está hecho con Google Chrome, pero puede ser cualquier navegador de Internet. Ustedes acceden a la página, se loguean y ya estando dentro de la página directamente pueden empezar a trabajar. Y como pueden ver, yo antes mencionaba que es una interfaz un poco más simple. Pueden ver que la interfaz es un poco más sencilla que la versión de escritorio. No tengo muchas ventanas ni muchas herramientas como lo era en la versión de escritorio. Pero como pueden observar en este video también se puede entender que sí puedo hacer cosas. O sea, antes mencionaba que hay que tener súper claro que el AutoCAD Web no es un visor. Ya no es para solamente ver un archivo, sino que también yo puedo crear cosas. ¿Qué cosas? Líneas, objetos, achurados, textos, cotas, entre otras cosas. Puedo usar bloques, puedo trabajar con capas, puedo imprimir, puedo generar una lámina. Por lo tanto, pueden ver que son los aspectos esenciales que cualquiera de nosotros necesitaría a la hora de trabajar con AutoCAD. Entonces pueden ver que a simple vista podemos observar bien rápido algunos ejemplos, el trabajo con bloques, el trabajo con capas, la barra de comandos tiene gran parte de los comandos de la versión de escritorio, así que también podemos usar atajos de teclado. La navegación en la plataforma es exactamente igual a la versión de escritorio, por lo tanto, todos los atajos de teclado que ustedes se conozcan o las maneras de navegar en el proyecto van a ser las mismas, la misma funcionalidad del mouse, la misma funcionalidad, como decía, de los atajos de teclado, de la barra de comandos, es exactamente igual. Por lo tanto, se puede trabajar de esa manera. Entonces, lo primero, primera característica es entender que vamos a tener los comandos principales. Vamos a tener los comandos de modificación, de dibujo, de anotación, de bloques, de capas, de propiedades directamente en la plataforma. Después, ¿qué otras cosas podemos hacer? Como comentaba también, vamos a tener la posibilidad de conectarnos a otras nubes. ¿A qué me refiero con conectarnos a otras nubes? Pueden ver acá en el panel de la izquierda que nos va a ofrecer la posibilidad de conectarnos a servicios de la nube. Por ejemplo, Google Drive, Autodesk Drive, Autodesk Docs, en este caso, por ejemplo, un Dropbox o un OneDrive de Microsoft. Yo puedo conectarme a esa nube
y abrir directamente proyectos que estén en una nube externa. Entonces acá también lo que comentaba antes, si yo tengo proyectos en un Google Drive, yo no tengo que descargarlos del Google Drive y cargarlos acá, sino que conecto la nube con la plataforma y directamente estoy editando el archivo que está en el Google Drive. Entonces, cada vez que yo modifique ese archivo, se va a guardar directo en la misma ubicación. Ahora, también existe la posibilidad de trabajar con archivos locales, en el sentido de que yo pueda cargar un archivo desde mi computador, un archivo local, cargarlo acá, se puede también, y después también, si yo quisiera este archivo que estoy trabajando en la nube, descargarlo como un archivo local, también es posible. Entonces vamos a tener ambas opciones. Uno, conectarnos con nubes de otros proveedores o nubes de Autodesk, o directamente trabajar con archivos locales, que es cargar el archivo desde mi computador y después que lo modifique, guardarlo a mi computador también como DWG, que es la extensión tradicional de AutoCAD. Entonces también es parte de lo que se puede hacer. Tenemos la posibilidad también de trabajar con capas. Esto funciona exactamente igual que en la versión de escritorio y es directamente poder crear capas, modificar capas, asignar capas a distintos objetos, y esto es muy importante porque esto se utiliza mucho para la gestión de un dibujo, obviamente, para poder ir vinculando elementos puntuales a una capa, y también importante, la capa va a ir asociada también a información gráfica, como el grosor de línea, como el tipo de línea, entre otras cosas. Entonces, es algo que funciona exactamente igual con la versión de escritorio, ¿ya? Por lo tanto, acá no cabe ninguna duda que el trabajo va a ser exactamente igual como se hace en la versión de escritorio. Luego ya la plataforma también, al funcionar en la nube y al ser una página web, también nos va a abrir otras opciones que la versión de escritorio no las abre o no las tiene de manera nativa. Y tiene que ver con la posibilidad de poder compartir dibujos. Vamos a tener siempre un botón arriba a la derecha que dice compartir. Y cuando yo lo presione, voy a tener dos posibilidades. Una, que es poder compartir un vínculo público que sea solo para visualizar. Eso significa que si yo genero este vínculo para visualizar, voy a poder enviarle este link a otra persona y esa persona va a poder ver el dibujo en el mismo entorno de AutoCAD Web. Por lo tanto, esa persona va a poder tomar medidas, va a poder ejecutar comandos básicos de visualización, o también podemos generar un vínculo para editar. Y fíjense que dice editar y guardar una copia. O sea, yo le puedo enviar una copia de este dibujo a una persona externa y que esa persona incluso tenga la posibilidad de editarlo, ¿ya? Pero, como dice, como una copia. Entonces no estaría afectando a mi dibujo original. Por lo tanto, igual es parte de las cosas que, como decía recién, permite el trabajar en la nube, el hecho de poder compartir vínculos. Esto en la versión de escritorio también se agregó hace un par de tiempo, ya se puede hacer también desde el escritorio, pero también va de la mano con esta idea de si estoy trabajando en la web, quizás también voy a querer colaborar con otras personas, ya sea enviarlo para que lo visualicen y me entreguen comentarios a través de la plataforma, o directamente que ellos tomen el archivo, lo editen y agreguen cosas. Entonces, así es como se ve cuando la persona lo edita. Pueden ver que acá se accedió al link público que se había generado. Voy a retroceder acá para que lo vean desde cero como es la contraparte. Cuando la persona recibe este link, directamente lo pegan en su navegador y se le abre el AutoCAD web y ya lo va a poder ver en la interfaz. Como fue un link público solo de visualización, esta persona no va a poder borrar nada ni editar nada, pero sí, por ejemplo, va a poder controlar las capas en caso de que quiera aprender a apagar cosas. Por lo tanto, también es interesante poder tener esa posibilidad siendo visualizador. Otra de las cosas también que se pueden integrar a este AutoCAD web es las herramientas de trazos, ¿ya? Esta herramienta de trazos también está incluida en la versión de escritorio y sirve para ordenar y para clasificar las marcas de revisión. ¿En qué sentido? Pueden ver que al abrir este panel de trazos nos va a decir, bueno, qué perdón, qué anotaciones se han hecho en el modelo y quiénes la hicieron y en qué fecha. Entonces eso también es bien interesante poder organizarlo de esa manera. Y básicamente al activar estos trazos lo que podemos ver es las distintas nubes de revisión que se han hecho para poder visualizarlas en otro entorno. Esto es súper útil porque antiguamente, o quizás personas que no trabajan con esta herramienta, cuando hacen nubes de revisión, las hacen sobre el mismo dibujo y quedan casi como objetos del dibujo propiamente tal. Acá están estos trazos, estas nubes de revisión y comentario, sirven para separarlos del dibujo. O sea, yo estas nubes que estoy haciendo y donde estoy diciendo, bueno, hay que modificar esto, o esto se tiene que agrandar, o esto se tiene que modificar, lo estoy haciendo en la herramienta trazos, y al hacerlo a través de la herramienta trazos significa que va a quedar guardado acá.
y cuando yo cierre la herramienta, estos comentarios desaparecen. ¿Ya? Entonces no estoy ensuciando el dibujo ni estoy agregándole sobre información al dibujo, sino que van a quedar acá. Y después, si es que ese comentario se resolvió, bueno, lo cierro el trazo y eso desaparece del dibujo. Entonces eso también es parte de lo que se puede ir haciendo. Y pueden ver que también yo después puedo ir jugando un poco con la configuración de la visualización de esos trazos. Así que es parte también de lo que se puede hacer y la vinculación que tiene AutoCAD Web con la herramienta de trazos, que también está disponible en el escritorio. Y otra de las cosas que comentaba antes es la posibilidad también de trabajar sin conexión. Esto es una característica propia de la versión móvil. Como comenté al principio, tenemos esta versión web de AutoCAD que se vincula también con la versión móvil. La versión móvil está disponible para eh, todos los sistemas operativos, Android y iPhone, y para tanto teléfonos celulares como tablets. Entonces podríamos tener esto en una tablet o en un teléfono, que también vamos a poder modificar el dibujo. Y la posibilidad de trabajar sin conexión está disponible entonces dentro de la versión para dispositivos móviles. Y es lo que les comentaba. De hecho, acá se hizo el ejemplo de desactivar la conexión a Internet de la tablet, por ejemplo, abrir el archivo que ya estaba previamente descargado a través de la conexión a Internet. Se perdió la conexión a Internet, hice modificaciones. Pueden ver que después al volver al menú principal, de hecho, aparecía acá, no hay conexión a Internet. Entonces acá la muestra de que estaba trabajando sin conexión. Y lo que aparece es que en el dispositivo, el archivo que yo estoy editando, sí se actualizó, o sea, sí recibió los cambios que hice, y luego aparece una nube con un signo de espera a la derecha. Eso es lo que comentaba antes. Yo puedo trabajar sin conexión, agregar cosas al dibujo, y cuando vuelva a tener conexión, esas modificaciones que hice recién se van a sincronizar con la nube. Entonces eso es lo que se mostraba acá, que después cuando me vuelvo a conectar al internet, cuando vuelvo a tener conexión, esas modificaciones se subieron a la plataforma. Entonces, si después alguien entra a este mismo archivo desde la versión web o desde la versión de escritorio, va a recibir esos cambios que yo hice una vez que volví a tener conexión. Y también otra cosa importante y que muchas veces surge la duda es qué pasa con las referencias externas o con los XREFs, que muchas veces se trabajan en AutoCAD y es cuando tenemos varios archivos vinculados en uno solo. Acá pueden ver que si es que nosotros cargamos todos esos archivos o si es que lo estamos cargando desde una nube donde esos archivos están vinculados, siempre y cuando los archivos de referencia existan en la nube, se van a poder cargar sin problema y los vamos a poder gestionar también o recargar desde otro lugar si es que se cambió la ruta. Pero funciona directamente, de hecho pueden ver que la plataforma tiene un panel de XREF directamente, así que es parte también de lo que se puede trabajar. Incluso ahí aparece la opción para vincular nuevos XREF, en caso de que se haya perdido alguno o lo que lo queramos vincular desde cero. Entonces, cuando trabajemos con referencias externas, o sea, con archivos externos que los queramos vincular dentro de este archivo, como puede ser acá la arquitectura, por ejemplo, estoy trabajando la instalación eléctrica y quiero vincular el plano de arquitectura, bueno, lo vamos a poder vincular también tal cual como funciona en la versión de escritorio. Y existe también una vinculación con AutoCAD Desktop, que vendría siendo la versión de escritorio de AutoCAD, en donde hay un flujo de ida y un flujo de vuelta. Podemos tanto enviar un dibujo desde AutoCAD Web al AutoCAD de escritorio o del AutoCAD de escritorio al AutoCAD Web. Vamos a ver ambos pasos. Uno es la posibilidad, por ejemplo, si yo estoy trabajando en la versión web, pueden ver que estoy en la página web, voy a tener siempre un botón que me va a decir abrir en el escritorio, ¿ya? Esto va a aparecer acá arriba a la derecha. De hecho, tengo la opción de enviarlo a la versión móvil y enviarlo al escritorio. Y si presionamos la opción de enviarlo al escritorio, va a cargar, nos va a decir, bueno, guardando, se va a enviar inmediatamente. Y dice, bueno, ahí ya me aparece. E incluso esto lo que hace es que me lanza automáticamente la aplicación. Si yo tengo la aplicación de escritorio instalada, el mismo navegador me va a lanzar automáticamente la versión. Me va a decir abrir AutoCAD. Si yo pincho abrir AutoCAD, la misma aplicación lo va a cargar. Acá yo tengo el AutoCAD abierto y lo que va a hacer es que me va a cargar el mismo archivo en la versión de escritorio. Esto es en caso de que estamos trabajando con el AutoCAD web por X razón y después me quiero pasar al escritorio para hacer quizás cosas más complejas o para usar herramientas que no existen en la versión web. Bueno, lo puedo enviar de la versión web a la versión de escritorio. Por ejemplo, si alguien lo empezó en la versión web y me lo compartió y yo quiero seguir en el escritorio trabajando, tenemos ese vínculo directo
de poder enviarlo desde la versión web a la versión de escritorio y pueden ver que la navegación en la versión de escritorio no tiene ningún tipo de problema. Podemos gestionar las capas común y corriente como si se hubiera creado desde la versión de escritorio. Y lo mismo pasa al revés. Si yo estoy trabajando o partí trabajando en la versión de escritorio de AutoCAD, yo voy a poder enviar mi proyecto a la versión web. Y también desde AutoCAD en las últimas versiones ya nos aparece acá arriba un botón que aparece acá en esta cinta de opciones donde tenemos la opción de guardar, de abrir. Vamos a tener un botón que dice guardar para web y móvil. Por eso es que comentaba antes esta vinculación que existe entre la versión web y la versión móvil, porque en realidad la nube es la misma. Cuando yo abra la aplicación web y cargue archivos, son los mismos archivos que yo voy a ver cuando abra la aplicación de dispositivos móviles. Entonces, acá en AutoCAD de escritorio pueden ver, me aparece la opción enviar o guardar a web y móvil. Y si hago eso, lo va a subir a esta nube. Pueden ver que me abre esta interfaz donde puedo crear carpetas, puedo guardar distintos tipos de archivos. Y al generar esta vinculación, luego cuando vaya a la versión web o a la versión móvil, me va a aparecer el archivo que guardé desde el computador. Entonces, es un flujo directo para no estar guardando ese archivo local, cargándolo acá, sino que directamente con un botón le pongo guardar en web y móvil y se envía. Entonces también esto podría servir, por ejemplo, si ustedes están trabajando en la versión de escritorio y quieren que este plano lo tengan disponible en el teléfono, por ejemplo, podría ser la forma rápida de hacerlo, guardarlo en el teléfono y luego cuando abran la aplicación del teléfono va a estar este plano guardado acá, sin tener que pasarlo al teléfono y abrirlo desde ahí, sino que directamente con un botón. Vamos a revisar un poco la interfaz también de la versión web. Como les comenté antes, para acceder a AutoCAD Web directamente tienen que ir a la página web.autocad.com. Se loguean con su cuenta. Si tienen una suscripción activa de AutoCAD o de AS Collection, no tienen que pagar nada extra, directamente con la misma licencia. Si no tienen una suscripción activa de AutoCAD de ningún tipo, pueden usar la prueba de 30 días. Hay una prueba gratuita de 30 días y después ya sería comprar alguna suscripción, ya tanto de AutoCAD Web o de la versión completa de AutoCAD. Entonces, cuando accedan a la página y entren a algún proyecto o carguen un plano, van a ver esta interfaz. Como pueden ver, es similar a la versión de escritorio, pero es como más simple, es más simplificada, tiene menos cosas también. Entonces, para empezar a familiarizarnos con la interfaz, vamos a tener en el panel de la izquierda, vamos a tener una serie de botones. Pueden ver acá que tenemos una serie de opciones, propiedades, capas, bloques, referencias externas, la herramienta de trazos, para cargar rutinas de AutoLisp y también una herramienta de actividad que se agregó hace poco, que es para ver también la actividad de los cambios que han habido en este archivo. Por ejemplo, si estamos varias personas abriendo el mismo archivo y guardándolo, y avanzando distintas personas en distintos computadores, acá en Activity nos va a aparecer quién guardó, a qué hora, en qué momento y todas las modificaciones que ha tenido el archivo. Entonces, como pueden ver, vamos a tener todas las opciones que ya conocemos acá porque la ventana de propiedades nos va a entregar casi la misma información que en la versión de escritorio, que es una ventana que ya conocemos de la versión de escritorio. Las capas, lo mismo. Layers, va a ser el mismo panel de layers del escritorio. Bloques, vamos a poder gestionar los bloques. Referencias externas y así. Entonces, en realidad, lo que cambia es la posición en la pantalla de las ventanas, pero son ventanas ya conocidas para alguien que ha trabajado con AutoCAD de escritorio. Lo mismo pasa arriba a la derecha. Van a aparecer estas opciones para compartir, para enviar al teléfono, para enviar al escritorio. Ya exploramos una por una recién estas opciones, pero quería mostrarles más que nada un poco cómo es que se visualizan. Entonces, Opening Desktop es la opción que nos permite enviar este plano desde la versión web a la versión de escritorio, lo que mostré hace un par de segundos atrás. La opción Share es la opción que nos permite compartir esto con un link público para editar o visualizar. Y la opción Enviar a Mobile es para poder disponibilizar este plano en la versión móvil. También, como mencionaba antes, donde dice Save arriba, vamos a poder guardarlo y tenemos esta flechita a la derecha que nos permite también guardar como una copia local. En caso de que quiera descargar este plano para tenerlo en mi computador, lo podría también tener acá. Tenemos la opción de ploteo, de impresión, que nos permite generar tanto un ploteo en PDF o un ploteo en papel físico, un plano impreso y otras opciones de ayuda y de nuestra cuenta. Entonces es un poco lo que tiene también. Luego van a ver que arriba, y esto se agregó hace un par de meses, si alguien usó AutoCAD Web hace 1 o 2 años, no era igual como lo estamos viendo ahora. Ahora aparecen arriba las herramientas
Y es muy similar a la experiencia que tenemos de la versión de escritorio. O sea, han movido las herramientas desde acá abajo a la izquierda, acá arriba. Justamente yo creo que por ser más similar a la versión de escritorio. Y pueden ver que acá aparecen todas las herramientas que están disponibles para ser trabajadas en AutoCAD. Entonces, esto lo que nos va a entregar son las herramientas de dibujo, como pueden ver, Draw, las herramientas clásicas, rectángulo, círculo, arco, polilínea, línea, achurado, Array, entre otras cosas. Son herramientas que ya conocemos, o sea, son las mismas de la versión de escritorio, pero pueden ver que si hiciéramos la comparativa con la versión de escritorio, quizá en escritorio van a aparecer otras que acá no. Entonces, eso es un poco esta versión simplificada de AutoCAD. Lo mismo en el panel Annotate, que vendrían siendo herramientas de anotación, cotas, nubes de revisión, para tomar medidas, para hacer textos, para hacer leaders, entre otras cosas, que también van a estar acá. Y el panel de modificar, que también vamos a tener todos los comandos clásicos, mover, copiar, alargar, copias de espejo, mirror, fillet, chamfer, copiar, etcétera, escalar, offset, entre otras cosas, que son comandos que hemos usado toda la vida en AutoCAD y que van a seguir apareciendo acá. Van a ver también que vamos a tener la opción de espacios de trabajo, donde podemos activar también, esto es muy similar a la versión de escritorio, de hecho casi igual, tiene menos opciones solamente, pero es para poder activar, por ejemplo, el modo ortogonal, que con el F8, de poder hacer líneas rectas o no, el hecho de activar los OSNAP, que son estas opciones que nos permiten hacer clic justo en una esquina o en un punto medio, podemos activar, desactivar, igual que en el escritorio. Y también vamos a tener la opción de los ambientes de trabajo, que también funciona exactamente igual que en el escritorio, que es poder tener el espacio de modelo, que es donde nosotros creamos los dibujos, y los distintos layouts o presentaciones, que es donde creamos las láminas o los planos que luego se van a imprimir. Entonces eso funciona exactamente igual, podemos crear más layouts, podemos tener ahí todas nuestras láminas, configurar nuestra hoja de trabajo, o sea, todo tal cual como en la versión de escritorio. Y también vamos a tener acá, pueden ver la barra de comandos, que también es súper importante porque acá podemos ejecutar comandos y usar abreviaciones de teclado. Si vamos a un video, pueden ver que, justo como comentaba, tenemos esta barra de comandos que funciona exactamente igual. Vamos a poder trabajar de la misma manera que trabajamos en el escritorio, con la única diferencia, como comentaba recién, que vamos a tener algunas herramientas menos que en el escritorio. O sea, no tenemos el 100% de herramientas del escritorio, pero sí las herramientas fundamentales, como he comentado ya a lo largo de la presentación. Podemos gestionar las capas, podemos gestionar los bloques, como pueden ver, las referencias externas, los trazos, las rutinas de AutoLisp, la actividad. Entonces, de la misma manera como lo hemos usado siempre. Por lo tanto, cuando yo seleccione algo, voy a poder definir en qué capa está, voy a tener sus propiedades, entre otras cosas. Por lo tanto, es muy, muy similar a la gestión que yo hago en la versión de escritorio. Y bueno, algo que ya estuve adelantando tiene que ver con la posibilidad de trabajar tanto en un teléfono, lo pueden ver a la derecha, o en una tablet, lo pueden ver a la izquierda, y que tiene que ver con la misma posibilidad que nos da la versión web, es exactamente igual la posibilidad que nos da la versión móvil, o sea, la aplicación es idéntica. Por lo tanto, también no es solamente un visualizador, sino que también puedo editar, puedo crear elementos y esto nos va a entregar también la posibilidad de trabajar en un teléfono. O sea, lo que están viendo acá a la derecha es exactamente la aplicación de AutoCAD para teléfonos. O sea, no es que se grabó en un computador o en otra cosa. Esto es directamente la grabación de pantalla del teléfono y esto es la grabación de pantalla de una tablet. Por lo tanto, pueden ver que así funciona tanto la versión de tablet como la versión de teléfono. Y voy a volver a correr el video solamente para comentar que la fluidez de los archivos también es importante. Fíjense en la tablet lo fluido que es ver un plano. O sea, cuando hago zoom o cuando me alejo, es súper rápido, independiente que sea un plano con mucha información. Entonces también esto hace que cualquier teléfono prácticamente pueda cargar archivos, pueda leer archivos directamente. Como pueden ver, tomar mediciones, dibujar elementos, crear cosas nuevas, modificar lo que existe. Todo eso se puede hacer directamente desde un teléfono o desde una tablet. Ahora, si comparamos AutoCAD Web con otras versiones de AutoCAD que también son paralelas a esta, como puede ser AutoCAD LT, por ejemplo, o como puede ser el visualizador de DWG TrueView, que es un visualizador gratuito que sirve solo para ver planos. El TrueView es un software gratuito que se instala y que solo sirve para ver archivos DWG.
tenemos distintas comparativas. Por ejemplo, el AutoCAD Web va a contener una versión limitada de herramientas. El AutoCAD LT tiene un poco más de herramientas también, pero considerar que el AutoCAD LT es un software de escritorio que se instala, por lo tanto, obviamente tiene más capacidades. Pero ambos tienen integración con la nube, ambos tienen marca de revisión y AutoCAD LT tiene algunas opciones un poco más avanzadas de personalización y de automatización. Pero si se dan cuenta, es una herramienta bastante competitiva si lo ponemos en la mesa con otras versiones, el AutoCAD Web. Entonces, con AutoCAD Web ustedes sí van a poder hacer grandes cosas, sí van a poder trabajar y sí van a poder hacer eh, varios tipos de diseños sin tener límites. Por lo tanto, eso es bastante bueno y van a tener la vinculación con la nube que yo creo que es más que importante. Un poco resumiendo lo que hemos comentado hasta acá y esperar resolver algunas preguntas frecuentes que puedan salir en base a esta presentación, comentar que AutoCAD Web se viene incluido con suscripciones de AutoCAD LT y con suscripciones de AutoCAD Full. Por lo tanto, cualquier persona que tenga suscripción de AutoCAD, sea LT, sea AutoCAD Full, sea AS Collection, va a tener también la posibilidad de tener licencia AutoCAD Web, ¿ok? Por lo tanto, eso está incluido. También está incluido para las licencias educativas. Si alguno de ustedes es profesor o es estudiante, va a tener también acceso a AutoCAD Web con su misma licencia educativa. Y como hemos comentado, permite editar, visualizar, imprimir dibujos existentes y también crear dibujos desde cero en la aplicación. Y finalmente lo que hemos comentado de la vinculación con distintas nubes, vamos a poder abrir directamente archivos que estén en la nube de AutoCAD o en otras nubes externas sin tener que estar trabajando con copias locales, que es un poco lo que se busca evitar. También algo importante a considerar es mantenerse actualizado siempre. Es algo que aprovecho de comentar que es independiente del AutoCAD Web. Tiene que ver con que las versiones que han ido saliendo de AutoCAD, ustedes saben que AutoCAD todos los años saca una versión nueva. Ahora estamos en la versión 2025, de hecho. Cada versión se va actualizando y cada versión no solamente trae nuevas herramientas, sino que también trae mejoras en la productividad. Por lo tanto, se han hecho estudios, se han hecho comparativas, en este caso una comparativa de trabajar en AutoCAD 2019 versus trabajar en AutoCAD 2024. ¿Y qué conclusión se logró? Se logró entender que existe una mejora en la productividad del 58% solo por trabajar en una versión más nueva, ¿ya? Y esto radica por dos aspectos esenciales. Uno, es que cada versión nueva de AutoCAD trae mejores optimizaciones de la aplicación, o sea, la aplicación se abre más rápido, carga archivos más rápido, guarda más rápido, ejecuta comandos más rápido. Por lo tanto, con cada paso estoy ahorrando tiempo. Al abrir un archivo, al ejecutar un comando, al trabajar, al guardar, al exportar, a cualquier cosa. Entonces, ya solamente por actualizar el AutoCAD estoy trabajando más rápido. Y por otra parte también va de la mano con las herramientas nuevas que van saliendo. O sea, cada versión de AutoCAD tiene nuevas herramientas. Por lo tanto, esas nuevas herramientas obviamente reemplazan a herramientas antiguas que se ejecutaban con más pasos o tenía que requerir más tiempo para usar esa herramienta. Las herramientas nuevas que van saliendo me permiten ahorrar también tiempo y optimizar mi flujo de trabajo. Por lo tanto, esto es no menor. De repente hay muchas personas que se quedan trabajando con versiones antiguas de AutoCAD y piensan que lo están haciendo bien o que están trabajando sin problema, pero lo que desconocen es que por no actualizarse están perdiendo un montón de tiempo. Y esto se ha medido, se ha estudiado, por lo tanto es algo que es recomendable. ¿Y esto por qué lo comento? Justamente porque llegando a la parte final de la presentación vamos a entrar en novedades de AutoCAD 2025, que es un apéndice de lo que hemos conversado ahora, pero que también era importante poder incluir algunas cosas también nuevas que se han incluido en el último lanzamiento de AutoCAD que se lanzó en marzo de este año. Antes de eso quiero responder una pregunta de Fernando Prado, que en el chat nos pregunta, dice, saludos, muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal va el tema de bloques dinámicos? Acá hay un tema. Tú con la plataforma web de AutoCAD, hasta donde yo entiendo, no vas a poder editar un bloque dinámico ni crear un bloque dinámico, sí utilizarlo. O sea, si lo creaste en la versión de escritorio y se configuró en la versión de escritorio y lo traes acá, lo vas a poder usar sin problema. Pero crear un bloque dinámico desde cero o editar sus propiedades es algo que no vas a poder hacer en la versión web. Por eso es que comentaba antes que son herramientas más limitadas, ¿ya? Pero si ya lo tienes creado desde una versión de escritorio y ya lo tienes en el proyecto insertado, no vas a tener problema en usarlo, ¿ya? Eso sí, hasta donde yo entiendo, ¿ya? Ahora,
Con respecto a la actualización 2025, justamente lo que estaba comentando recién tiene que ver con mejoras. Y cada versión va a seguir mejorando en este aspecto, en temas de desempeño. Se descubrió mediante un estudio que AutoCAD 2025 se abre 2 veces más rápido que AutoCAD 2024. Y si lo comparamos con AutoCAD 2022, 23, 21, el tiempo va a ser mucho mayor, la diferencia. Entonces ya de partida los archivos se abren más rápido. Por lo tanto, ya estoy perdiendo menos tiempo en abrir un archivo. Esto va de la mano con lo que estábamos conversando recién. Ahora, herramientas nuevas que hayan aparecido en AutoCAD 2025, tenemos varias. Una tiene que ver con las herramientas o con las mejoras en la herramienta de Hatch, de creación de achurados o de sombreados en español, porque vamos a tener distintas maneras de crear achurados. Por ejemplo, ahora no va a ser necesario tener un recinto cerrado para crear un hatch. Antes nosotros necesitábamos tener un perímetro cerrado, necesitábamos tener una área completamente cerrada para poder aplicar un hatch dentro de esa área. Ahora nosotros vamos a poder crear achurados o sombreados directamente trazando una línea, ¿ya? Por lo tanto, pueden ver acá en el ejemplo que no necesito que estas áreas estén cerradas. A veces pasaba que teníamos un área que estaba abierta en una esquina y el software arrojaba error. Ahora eso ya no va a ser un problema porque vamos a tener esta nueva forma de crear achurados, como pueden ver nuevamente, en base a un nuevo perímetro. Yo puedo dibujar un perímetro nuevo y ese es el perímetro que va a estar achurado, independiente del dibujo que exista abajo. Entonces, vamos a tener esta forma de dibujar un achurado mediante un área. Pueden ver acá con un rectángulo y yo puedo dibujar un rectángulo encima de un dibujo y da lo mismo si el dibujo de abajo estaba cerrado o no. ¿Ya? Eso es una nueva herramienta que se agregó este año. Y también vamos a tener la posibilidad de crear achurados en base a líneas. Esto significa que yo trazo una línea simplemente y se va a crear un achurado a través de esa línea, como si fuera un recorrido, ¿ya? Eso también es parte de las cosas nuevas que se incluyeron en AutoCAD. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, yo trazo una línea y se va creando un achurado a través del recorrido que yo voy generando con esa línea. Por lo tanto, también es algo que antes no se podía hacer, que se agregó en la versión 2025. Algo que también Autodesk ha estado incluyendo en todos los lanzamientos de los últimos años tiene que ver con Autodesk AI, que es la nueva plataforma de Autodesk para poder utilizar inteligencia artificial en nuestros proyectos dentro de distintos software, como pueden ver en Autodesk Forma, incluso en Revit, en Fusion, en Maya, en otros software de Autodesk, también se están incluyendo herramientas de inteligencia artificial. Y en AutoCAD, tanto en la versión 2024 y en la versión 2025, se han agregado varias de estas cosas. Una de ellas tiene que ver con bloques inteligentes, con la posibilidad de convertir automáticamente bloques con una herramienta nueva que apareció y que nos va a permitir, por ejemplo, si nosotros en nuestro plano tenemos objetos que no son un bloque, pero que sí lo deberían ser, la herramienta lo va a poder detectar automáticamente. El ejemplo que estoy mostrando, y que lo vamos a rebobinar un poco para que se entienda, tiene que ver con un plano. Por ejemplo, acá tenemos nuestra planta de arquitectura y dentro de esta planta hay objetos que se dibujaron quizás de manera manual, pero no se crearon como bloques. O sea, estas sillas que aparecen acá de color blanco se dibujaron, se dibujó una silla, se empezó a copiar, pero nunca se creó como bloque. Entonces, eso también después trae un montón de problemas y nos limita un poco después poder, por ejemplo, contar en la cantidad de bloques o poder gestionarlo correctamente, porque son objetos sueltos. Entonces, ¿cuál es la nueva herramienta? Vamos a tener una nueva herramienta que nos va a permitir convertir directamente el objeto a bloques. Y miren, cuando yo indico una silla de todas las que tenía acá, el software automáticamente va a detectar todos los objetos que son iguales a esa silla. O sea, acá está aplicando inteligencia artificial y machine learning porque lo que está haciendo es detectar de manera automática todos los objetos iguales al que seleccioné. Y no son bloques. Ese es el detalle importante. No se crearon como bloques. Entonces yo seleccioné uno, me seleccionó todos los que yo copié manualmente y me va a permitir transformarlos a bloques de manera automática. O sea, esa es la herramienta en términos prácticos. Por lo tanto, una vez que ya los seleccioné todos y ya los identifiqué, me va a abrir la herramienta de creación de bloques donde yo voy a poder decir si esto lo agrego en un bloque existente o lo creo como un nuevo bloque. Entonces me detecta automáticamente y me permite crearlos. De hecho, hay una herramienta más allá que tiene que ver con lo mismo. Acá quizás yo no sé cuáles son aquellos objetos que hoy en día podrían ser bloques. O sea,
la herramienta anterior yo tenía que seleccionar un objeto que podía ser bloque y que no lo era, pero también vamos a tener ahora una nueva herramienta que se llama detectar. Esto está en la pestaña insertar, van a encontrar acá este botón que dice detectar. ¿Y qué hace esta herramienta? Esta herramienta es muy similar a la anterior, pero la diferencia es que esto es partiendo de la base que yo no sé cuáles son los objetos que podrían ser bloques. Entonces, ¿qué hace esta herramienta? Cuando le ponemos detectar, analiza el plano. Esto lo hace también con inteligencia artificial. Analiza el plano completo. Puede ser un plano con muchas cosas, no importa. Analiza todo el plano y nos dice cuántos objetos detectó con el análisis. Entonces, por ejemplo, acá dice que se detectaron 38 conjuntos de objetos con 65 instancias en total. O sea, 38 grupos de elementos. En total son 65 objetos si hacemos la suma completa. Entonces, cuando le ponemos, bueno, revisar objetos, nos va a mostrar los 38 grupos. Esto es un grupo de objetos, un set, que vendrían siendo estas puertas. Entonces, ¿cuál es la lógica? Lo mismo de antes. El software detectó de manera automática todas las puertas o todos los objetos que no se crearon como bloques. O sea, estas puertas se crearon con líneas, se hizo el rectángulo, se hizo el arco y jamás se creó como un bloque. Entonces, lo mismo que decía antes, para una correcta gestión del archivo, lo ideal sería que estas puertas fuesen bloques, porque son objetos que se repiten, son objetos con una medida estándar, por lo tanto, lo ideal es que fuese un bloque. Por lo tanto, ¿qué hace el software? Detecta cuáles elementos no se crearon como bloques, los selecciona y me dice, ¿quieres que sean bloques, sí o no? Entonces me ahorro un montón de tiempo y un montón de pasos que los tendría que hacer de manera manual hasta antes de que apareciera esta herramienta. Entonces ahí nosotros podemos ir cambiando, ir viendo los distintos sets y cuando listo definimos y decimos, bueno, sí quiero que sea un bloque, le ponemos convertir y nos ofrece la misma opción que con la herramienta anterior, crear un bloque existente o crear un bloque nuevo. Entonces nos ahorra el tiempo de detectar cuáles son los objetos que podrían ser un bloque, seleccionarlos y la creación. Todo de manera directa. Entonces, esto es también parte de las cosas nuevas que tiene AutoCAD 2025. Y abajo pueden ver también el detalle de cuáles herramientas vienen incluidas solo en la versión full de AutoCAD y cuáles vienen o no en la versión LT. Por ejemplo, esta herramienta no viene con la versión de AutoCAD LT 2025, la herramienta anterior sí venía. Vamos a tener también este Autodesk Assistant, que es una herramienta que también este año se integró con inteligencia artificial. Es un chat, básicamente, que vamos a tener, un asistente virtual que nos va a poder ayudar en distintas cosas. De partida, comentar que este chat ya venía en AutoCAD 2024, así que si alguien tiene AutoCAD 2024, el Autodesk Assistant ya venía. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, para este año 2025, las respuestas que nos pueda entregar este Autodesk Assistant son mediante inteligencia artificial generativa. Eso significa que yo le voy a poder preguntar cosas, más que nada temas de soporte y temas de herramientas. Por ejemplo, acá, este ejemplo dice, ¿cómo encuentro los insights de actividad? Y me va a generar una respuesta con diseño generativo, o sea, con inteligencia artificial generativa, automática. O sea, me va a decir, bueno, para encontrar tal herramienta tienes que hacer el siguiente paso a paso. Y todo eso se genera mediante un bot de inteligencia artificial. Es lo que se agregó para este año. Yo también le podría preguntar, por ejemplo, cómo usar la herramienta Hatch. Por ejemplo, estoy aprendiendo a usar AutoCAD y no sé usar la herramienta Hatch. Le escribo cómo usar la herramienta Hatch y me va a escribir una respuesta con el paso a paso. Tienes que ir al panel tanto, ejecutar la herramienta tanto, hacer clic en tanto y me va a aparecer el paso a paso. Eso es lo que se agregó para este año. También la sincronización de las marcas de revisión con Autodesk Docs. Esto es una herramienta muy, muy útil porque permite también gestionar y sincronizar lo que está pasando con Autodesk Docs y lo que está pasando con la versión de escritorio. Esto lo que hace es que cualquier plano que yo haya publicado desde AutoCAD hacia Autodesk Docs, lo vamos a poder vincular en Docs y en Docs se va a poder hacer la gestión colaborativa del plano, o sea, que distintas personas entren a ese plano, lo rayen, hagan marcas y la nueva característica es que yo voy a poder traer esas marcas que se hicieron en Docs directamente a la versión de escritorio. Entonces pueden ver que acá todo lo que se está mostrando en este momento es la nube de Autodesk, Autodesk Docs. Entonces se cargó un plano a Docs. Acá en Docs distintas personas rayaron ese plano, dijeron esto se tiene que borrar,
esto hay que completarlo, distintas opciones. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Que todas esas marcas que se hicieron en Docs, vamos a tener la opción de sincronizarlas con la versión de escritorio. Entonces, al sincronizarlas, cuando yo vuelva a AutoCAD de escritorio, se van a ver importado directamente en el plano las marcas que se hicieron en Docs. Entonces, esa es la nueva funcionalidad, sincronizar marcas de revisión de Docs hacia AutoCAD de escritorio. Y otra de las herramientas bien importantes que se agregó a la última versión es la vinculación de los mapas de ArcGIS. ArcGIS es una herramienta de Esri que tiene una gran base de mapas satelitales, imágenes satelitales de alta resolución. Entonces lo que se agregó en AutoCAD para este año es que vamos a tener la posibilidad de agregar mapas de Esri. Como pueden ver, esta imagen satelital es de la base de datos de ArcGIS, que hasta AutoCAD 2024 no estaba disponible. Y si la queríamos usar, teníamos que tener licencia de ArcGIS, comprar este otro software y traerlo acá. Hoy en día lo tenemos dentro de AutoCAD. O sea, tenemos toda la base de datos de imágenes satelitales de ArcGIS directamente en AutoCAD. Y es una herramienta bien potente, bien útil que se puede utilizar en esta versión. Así que eso para concluir. Como pueden ver, en esta presentación exploramos las características de AutoCAD Web, AutoCAD Móvil, cómo se sincroniza con la versión de escritorio y en esta última parte vimos las novedades de AutoCAD 2025. Así que espero que esta presentación haya sido de su agrado. Como les comenté en un principio, esta presentación se ha grabado, por lo tanto, todo lo que mostramos va a quedar en video y ese video, ¿dónde va a estar? Va a estar disponible en el canal de YouTube de Sonda Autodesk BAT. Les dejo también nuevamente el link en el chat por si alguien no lo guardó antes. Si ingresan a ese link, esta grabación va a estar disponible dentro de poco. Ya se va a subir dentro de un par de horas. Así que la van a poder tener disponible para que la puedan consultar o la puedan compartir con otros colegas. Si se suscriben al canal de YouTube, van a tener acceso a mucha más información. Todos los webinars que hemos hecho este año están disponibles también en el canal de YouTube. Por lo tanto, hay distintos temas, todo relacionado con Autodesk y mejoran los flujos de trabajo. Por lo tanto, hay una librería de contenido bastante robusta que pueden consultar a través de nuestro canal de YouTube. Así que dejamos hasta acá esta presentación. Gracias a las personas que estuvieron asistiendo y también saludar a las personas que estén viendo después la grabación. Así que llegamos hasta acá. Muchas gracias por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.